Hola, pregúntale al dentista. Este es el primer video de muchos, eso espero. Y saben, podríamos haber empezado entrevistando a muchísimas personas, pero pensé en empezar con algo que es muy especial para mí y les contaré el por qué más adelante en el video. Pensé que empezaríamos hablando con una terapeuta miofuncional. Y bueno, ¿qué rayos es eso? Y ese va a ser el punto de esta pequeña transmisión, de este pequeño video. De verdad estoy tan feliz de que Sara esté aquí. Conozco a Sara, Sara Hornsby. La conozco desde hace ya, yo creo, unos 5 o 6 años. Nos ayudó a redactar un anexo especial de nuestro libro sobre el sueño, el cual se convirtió en un inesperado y gran éxito de ventas para nosotros. Pensándolo con calma, ese anexo resultó ser una parte crucial. Mi hija y yo hicimos muchísima investigación profunda mientras escribíamos la obra. Y vimos que nos faltaba la parte miofuncional. Profundizaremos en por qué es tan importante para el sueño, para la salud en general y también para la salud bucal. Pero, saben, Sara vino al rescate y nos ayudó con eso. Y aquí está de nuevo. Así que me emociona mucho presentarles a Sara. Vamos a hablar un poco sobre por qué es tan importante para dentistas y pacientes. Hay muchos dentistas viendo esto también para saber más sobre la terapia miofuncional. Así que, sin más preámbulos, Sara, gracias por venir. Es genial verte de nuevo. Y gracias por escribir nuestro apéndice en el libro. Hemos colaborado por muchísimos años y espero que hagamos mucho más. Así que iré directo al grano. No quiero perder nada de tiempo. Muchas gracias. Has hecho tanto en este campo para crear conciencia sobre la terapia miofuncional. Y me encanta que me hayas elegido a mí para hacer tu primera entrevista así, porque creo que es una gran idea. Así que ni siquiera me di cuenta de que era la primera persona, pero Tal como lo mencioné hace un momento, mi objetivo es ir siempre al origen. Yo soy un dentista funcional y tengo la firme convicción de que así es exactamente como se debería de ejercer la medicina. Es fundamental comenzar desde la raíz misma y es necesario tratar a los pacientes desde las etapas más tempranas de su vida. Debemos enfocarnos en ir directo a la causa raíz de inmediato. Si no sabemos cuál es la causa raíz, está bien. Siempre debemos pensar que hay una causa raíz y que ya saben, es difícil abordarla. Y eso es lo que hace tu profesión. Y digo, ya sabes, en lo que a mí respecta, tú eres una de las líderes en esa área. Hablamos de esto antes, esperamos tu libro. Ahora trabajas con el Breathe Institute de la UCLA. O sea, realmente has sido muy apasionada en esto. Antes de hacer las grandes preguntas, ¿cómo te metiste en esto? Digo, a veces la gente tiene un problema de salud que los lleva a su pasión, su profesión, o a veces es al revés, simplemente lo eligen y luego se dan cuenta de que tienen algunos problemas de salud que están relacionados con eso. ¿Cuál es tu historia? yo comencé en el año 2010 buscando algunos créditos de educación continua. En aquel entonces era higienista y estaba en busca de algo nuevo. Ya llevaba 2 años trabajando en higiene dental y estaba analizando seriamente otras posibles trayectorias profesionales para mi futuro. Cuando surgió la oportunidad, decidí tomar la capacitación. Parecía interesante y no conocía el campo. Sonaba raro, pero al final me animé. Durante la clase noté que yo misma presentaba muchos de esos síntomas. Ya hablaremos más tarde sobre cuáles son. Básicamente, lengua baja, boca abierta y respiración bucal. Y es también una de esas cosas que creo que a mucha gente le da pena admitir o hablar de ellas. Y yo estaba horrorizada, debo decir, como cuando estaba en el salón de clases como higienista, aprendiendo estas cosas y viendo que se conectaban conmigo, probablemente estaba yo diría, en negación hasta cierto punto porque pensé, soy higienista, debería saber de estas cosas, si esto fuera real, lo sabría. Me causaba mucha molestia presentar esos síntomas. Si no hubiera sido por eso, probablemente no habría continuado con el proceso de la terapia. Mi conexión personal y esa gran curiosidad me impulsaron a cuestionar seriamente por qué nadie en el gremio hablaba de esto. Así llegué aquí hace 10 años. Y sí, definitivamente quiero hablar de la postura oral. Me fascina, pero yo estaba en la misma situación, probablemente incluso menos consciente. Creo que los higienistas en realidad están a la vanguardia. Fui a la escuela de odontología, lo cual realmente me puso estas enormes anteojeras y me limitó y no tenía ni idea de eso.
Hablábamos de una cosa, recuerdo de nuevo que esto fue hace 34 años. Hablamos del empuje lingual y eso fue todo. Y porque esto apenas se mencionaba en el capítulo de ortodoncia de mi formación dental. No explicaban a fondo de qué se trataba ni daban soluciones. Solo lo llamaban empuje lingual. Es muy notorio porque los dientes se abren y los brackets simplemente no se sostienen. Esa experiencia fue toda mi introducción formal a la terapia miofuncional. Y seguro la solución era una trampa lingual. Así es, y bueno, ahora, después de recibir una verdadera educación, siendo un dentista en ejercicio, hoy comprendo totalmente su importancia y cómo debería ser realmente. Debería haber materias universitarias dedicadas a esto. Tú logras hacerlo al enseñar a dentistas e higienistas, logrando conectarlos de forma admirable. Yo diría, en pocas palabras, que los dentistas no pueden ejercer por completo el estándar de atención, sin tener ahí en su clínica o sin poder derivar pacientes a un terapeuta miofuncional. Entonces, ¿por qué pasa esto? Estoy de acuerdo. Es una verdad fundamental que todos los dentistas necesitan oír. Es la causa raíz de las caries, los problemas periodontales, los trastornos del sueño y las afecciones de la articulación temporomandibular. Muchos colegas no se dan cuenta de que esta es la causa de casi todo en la odontología. Me alegra mucho que lo menciones por su gran relevancia. Es muy cierto, como ya mencionamos antes, en askdentist.com recibimos mensualmente más de 100,000 preguntas de la gente. No podemos responderlas todas, pero seleccionamos cuidadosamente las que requieren una respuesta urgente o que tienen un enfoque educativo y podemos usarlo para enseñar y para informar a otros. Escucho muchísimas historias así y preguntas y ahora en lugar de decir, por ejemplo, que vamos a hablar mucho del sueño, de la respiración y de las vías respiratorias y de cómo eso se relaciona con la estructura facial y su historial dental y el desarrollo. Entonces, mucha gente, ya sé, con solo basarme en lo que dicen. Y esto es solo una pequeña pregunta de IG, de Instagram, o puede enviarse directamente a la página web. Va a ser algo como, tengo los dientes apiñados, no duermo bien, doy vueltas en la cama, estoy cansado. Si algún paciente menciona que suele roncar, en lugar de mandarlo directo a un costoso estudio del sueño, resulta mucho más fácil y práctico sugerirle que vea primero a un terapeuta miofuncional. Los estudios del sueño suelen ser muy caros y tardados. Por esa razón escribí el libro. Actualmente es sumamente fácil consultar a un terapeuta mediante Zoom, justo como lo haces tú casi siempre. Hablaremos de cómo funciona, pues muchos dudan. Y funciona, Sí, lo sé. Y solo hagan una videollamada de Zoom de 30 minutos o una hora. Y si tienen lo que yo llamo comorbilidades una de ellas es el mal desarrollo facial, la respiración bucal, la postura de los labios, la postura oral, la anquiloglosia. Si tienen eso, entonces, de acuerdo, entonces sabemos que tienen que ir por ese camino más largo y más complicado. Pero por lo menos es una manera sencilla de empezar a saber si necesitan ayuda o no. Así que, ¿qué es la terapia miofuncional? ¿Qué es, en pocas palabras, y por qué es tan importante? Hemos estado como sí, es muy sencillo y creo que en nuestro campo podemos tratar de hacerlo complejo y complicado y la verdad no lo es. Así que siempre le digo a cada paciente y también tengo un video en YouTube que habla de esto. Tengo 4 objetivos básicos para cada persona que veo. Debes respirar por la nariz con labios juntos. La lengua debe ir al paladar y hay que tragar sin el empuje lingual mencionado. Así que parece algo irrelevante y casi nadie lo menciona. Pero, ¿por qué es tan vital para la salud integral? Y mi mensaje en torno a eso es, así es como todos deberíamos estar funcionando. Esto es normal, saludable y natural. Y debería ser innato respirar por la nariz y tener la lengua en el paladar. Así que si no estás haciendo esas cosas, si no lo dominas y eres un niño o un adulto y tienes disfunción, todo lo que intento hacer es restaurar esa función sana y normal en ti. Y eso es todo. Y entonces, cuando tienes síntomas mayores como la apnea del sueño, aún tenemos que restaurar esa función normal de causa raíz, ese problema funcional que tienes con tu respiración y tu lengua, y después eso solo ayudará con los demás tratamientos en el futuro. Así que es súper importante, pero también es muy simple, y no creo que debamos hacer que suene tan complicado. Sabes, yo diría que se parece mucho a la fisioterapia, así que
Le enseño ejercicios a la gente y eso suena muy gracioso y raro, pero todo es mucho más que ejercicios. Es reentrenar al cerebro y una reeducación neuromuscular de la boca, de la cara y de la respiración. Mucha gente que no ha estado respirando por la nariz, no, su cerebro no conecta el hecho de que tienen una nariz y tienen que aprender a usarla, ¿verdad? Así que Esa es una gran analogía. Personalmente, me gusta compararlo mucho con la fisioterapia. Muchos pacientes se resisten a ir pensando que van a sanar por su cuenta en casa tras una cirugía o una lesión. Pero la mayoría de las personas, yo diría que casi todos los que conozco que han hecho fisioterapia, incluyéndome a mí, dicen que fue dinero y tiempo bien invertido. Y pasa lo mismo con la terapia miofuncional. Por eso te he derivado muchos pacientes a ti y a otros terapeutas miofuncionales en el área. Y debo decir, todos ellos ahora puede ser un niño y la mamá regresará a transmitirme esta información o puede ser un adulto. Y todos regresan y yo siempre les pregunto y por supuesto estoy en contacto con el terapeuta y es como, bueno, ¿cómo les fue? Y necesitamos hacer más y el resultado siempre es el mismo. Hay una mejoría en su ánimo, the patient's affect. Si logran que su respiración mejore significativamente, el paciente siempre estará profundamente agradecido por recibir esa ayuda. ¿A qué se debe que los dentistas suelan ignorar por completo este tema tan importante? Y sé que está mejorando, pero en mis tiempos, incluso hace 5 o 10 años, toda la profesión estaba más que nada en la oscuridad. ¿A qué se debe esto y qué se puede hacer al respecto? bueno, tengo un par de teorías, porque yo tampoco aprendí sobre esto en la escuela de higiene dental. Ni en las carreras de odontología, fonoaudiología o incluso en otorrinolaringología llegamos a recibir este tipo de formación médica y dental tan necesaria actualmente. Esto es algo que se olvida con frecuencia porque se cruza con muchísimos campos distintos. No se trata solo de un tema dental. Abarca temas de postura, del habla e incluso de la otorrinolaringología. Con tantos grupos se diluye. Antes faltaban investigaciones serias. Siempre bromeo diciendo que los años 2010 fueron la verdadera era dorada, pues surgieron estudios clave que conectaron finalmente los ejercicios miofuncionales con los diversos trastornos del sueño. Y no fue hasta que el doctor Christian Guilleminot, desde Stanford, cuyo predecesor ha sido realmente el doctor Soroush Sagi, que ellos están sacando información y haciéndola más accesible para la población dental y para el público. Así que, y no debería, no son los únicos. La doctora Audrey June ha contribuido muchísimo. Hay muchas personas detrás de escena que muy recientemente han estado publicando grandes investigaciones. Y siendo honesta, eso solo ha sido desde más o menos el 2015 que tuvimos, o sea, unos estudios verdaderamente emblemáticos. Y así es fácil ver por qué no sabríamos de esto, porque no ha estado en la literatura, lo que significa que no se puede enseñar en las universidades. Esa es mi teoría. Y creo que ahora que tenemos internet y hay tanto acceso a la información, creo que los pacientes son los que también lo están impulsando. Así que yo sé y ya sabes, los pacientes se acercan haciendo muchísimas preguntas sobre esto. No creo que los médicos se den cuenta de la gran demanda que hay por esto de la respiración, el sueño y lo miofuncional. Recibimos muchos correos, aunque los dentistas sean escépticos, eso está cambiando. Tanto las nuevas investigaciones científicas como los mismos pacientes están impulsando con fuerza este gran cambio en la industria. Los higienistas y los dentistas comparten la misma desventaja académica debido a que sus escuelas suelen estar estrechamente ligadas en sus programas de estudio. Eso lo veo mucho aquí en California, pero también muchos dentistas dan clases en la escuela de higiene. Así que la verdad es la misma desventaja, por lo que no te sientas mal. Pero es genial descubrir esto, trabajarlo, ver resultados. Hablemos de postura oral, un término que uso hace apenas 2 o 3 años. En odontología había una posición de descanso. La verdad es que no se decía absolutamente nada sobre la lengua. Simplemente nos limitábamos a hablar de la clasificación de la mandíbula y nada más. ¿Cómo encaja la mandíbula inferior con la superior? No hablábamos mucho sobre el ancho de la mandíbula y lo que genera. O sea, tuve un libro de texto de desarrollo facial y lo revisé el otro día antes de tirarlo porque ya estaba obsoleto. Y me maravilló lo poca información que había sobre cómo los músculos de la cara, la lengua, que en esencia son ¿qué? 8 músculos. Está el buccinador,
Existe el reflejo de tragar, la postura de los labios. Hay muchísimo en todo eso. Es importante con la lactancia y luego más adelante esa postura oral, dónde está esa lengua, cómo tragamos. Yo lo veo como una especie de como de compresión, como una ola gigante. Esa lengua cuando tragas empieza en la parte de enfrente y se comprime y dispara la comida hacia la parte de atrás de la boca para que se pueda digerir bien. Parece una máquina de olas. Sí, claro. Hablemos ahora de la forma de la lengua y del frenillo corto, especialmente de los posteriores. Esa postura influye en lo que hacemos al momento de tragar, hablar o incluso sonreír. Ah, incluso al lactar, todo eso es fundamental. Todo eso para mí es muy importante porque determina la forma de nuestra cara. Si no lo hacemos bien desde el primer día, tendremos problemas. ¿Qué tipo de problemas? Tendremos problemas por el resto de nuestra vida, desde tal vez de niño tener déficit de atención hasta no poder respirar bien. Vías respiratorias estrechas, colapso de las vías, apnea del sueño y todo lo que viene con eso, incluyendo depresión y diabetes y enfermedades del corazón. Y la verdad es una gran causa de raíz. Entonces, ¿qué es? Hablemos de la postura oral, y no la de mis tiempos, sino ahora es los dientes ligeramente juntos, los labios cerrados, respirando por la nariz. Y esa lengua, siempre pensé que la lengua debía quedar plana. Eso es lo que nos dicen. En realidad tiene que llenar todo ese espacio. Creo que es como una gran salchicha de cerdo o un gran cepelín o dirigible. Esa presión constante ayuda enormemente al desarrollo. Según diversas fuentes, el 60% de este proceso ocurre antes de cumplir los 4 años de edad. Hasta que cumplimos los 10 años de edad, la lengua es la encargada de moldear nuestra cara y también todas nuestras vías respiratorias. Así es exactamente. La postura correcta consiste en colocar la punta de la lengua justo en la papila incisiva, la cual se encuentra situada justo detrás de los dientes superiores frontales de la boca. La punta de tu lengua no debería tocar tus dientes, sino las encías justo detrás de ellos. Desde ahí, toda la lengua necesita cubrir la parte superior de la boca, llenando todo el paladar como una manta. Y no deberías sentir, si esta es la parte de arriba de tu boca, no deberías sentir un espacio de aire entre la parte de arriba de tu lengua y el techo de tu boca. Tu lengua debería llenar toda la cavidad oral. Ahora, donde esto se vuelve complicado y físicamente imposible, es si tienes una restricción lingual o un frenillo corto. Si físicamente no puedes llevar tu lengua al paladar, ¿ahora qué? ¿Qué le va a pasar a tu función? Así que aquí es donde el debate sobre el frenillo está entrando de lleno al mundo miofuncional y del sueño. Porque si intento restaurar la función normal, pero la lengua está limitada por tantas razones, podríamos entrar en eso. Es un tema totalmente diferente. Ahora, ¿qué hacemos? Y por eso veo la liberación del frenillo. Y creo que esto es muy importante y también lo enseño en mis clases. La liberación del frenillo es un medio para un fin. O sea, es un paso en el proceso de la función normal. No es la meta final, no es el objetivo. Así que cuando la gente solo se opera el frenillo y lo libera, en realidad no están logrando esa función adecuada. Y por eso, para mi objetivo de la lengua en el paladar, quizá necesites liberar el frenillo para lograr que la lengua suba, pero tienes que enseñarle a la lengua cómo hacerlo realmente cuando pasaste toda tu vida sin poder funcionar con normalidad. Entonces, preparar la lengua antes de la cirugía y luego hacer ejercicios posoperatorios es crítico y no se debe ignorar. Así que, um, I and the agree. lips- Juntos, sí, eso es absolutamente fundamental y de suma importancia. Concuerdo plenamente contigo en ese aspecto y de hecho yo también enfrento el mismo dilema con mis pacientes. Por esa razón, derivo a muchísimas personas con los especialistas otorrinos para que se sometan, ya sabes, a una cirugía de tabique nasal o tal vez a una cirugía de cornetes o cualquier procedimiento quirúrgico necesario para arreglar el tabique. La verdad, preferiría que el paciente tuviera toda esa información en la cabeza antes de que le abran la nariz para que cuando puedan respirar por la nariz, sepan qué hacer. Respirar no es necesariamente. Es como dormir, algo innato, ¿no? Pero no está garantizado que lo hagamos correctamente. Y es ahí donde la terapia miofuncional entra en juego. Existe una gran desconexión si no utilizas la nariz. El cerebro ni siquiera logra conectar. Por cierto, tengo un producto genial que debo mencionarles ahora mismo. No tengo ninguna relación comercial con ellos, pero lo uso muchísimo. Se llama Boom Boom Stick. ¿Tú ya lo conoces? No,
Se ve bueno. Pues es como respiras. Me gusta mucho porque es como un mentol. Ayuda al cerebro a notar que hay una nariz. Es una herramienta sencilla que hasta salió en Shark Tank. Así que es un producto genial, pero se trata para mí de crear conciencia y lograr esa sensación fría en la nariz para que ahora el cerebro pueda conectar. Es una sensación fría a mentol. Y el simple hecho de lograr que la gente haga eso antes y después de una cirugía nasal sería mejor que nada. Seguro necesitan más, pero algo tan simple que creo deberíamos preguntar a los pacientes es cómo usas tu nariz, puedes respirar por ella y cómo empezar a que lo hagas. Debemos conectar más con la respiración nasal. Hay que ser conscientes de piénsalo. O sea, los gurús orientales lo han hecho por siglos. Pero esa barrita es muy interesante. Me gustaría escuchar más sobre eso luego, pero yo uso un poco de aceite esencial. Viene en un botecito roll-on. Es como un desodorante chiquito. Tiene algo de lavanda y a veces solo me lo paso bajo la nariz. Es genial olerlo. Realmente sientes ese toque mentolado que mencionas y eso ayuda bastante a abrir las vías respiratorias para respirar mejor. Sí, es la misma idea. Hablemos de la cinta bucal. Soy fan, aunque solo sea un remedio temporal que no lo arregla todo, pero lo uso sobre todo como un diagnóstico diferencial. Me dice mucho sobre lo que el paciente puede y no puede hacer, pero estamos hablando de la respiración nasal. Así que, ¿cuál es tu opinión sobre cinta en la boca? Los otorrinos te dirán que es peligroso. Ya sabes, muchos dentistas ahora se están subiendo al tren, lo ven como lo que es. ¿Qué es lo mío funcional? Ya. Tape to mouth tape. Ay, me encanta la cinta en la boca. La recomiendo muchísimo, pero siempre le pongo un pequeño asterisco o advertencia. Así que creo, como dijiste, para un diagnóstico diferencial, puedes hacer que alguien se ponga cinta en la boca. O si no quieres cinta, puedes pedirles que sostengan una batelenguas entre los labios o que retengan agua en la boca. La idea es que revises si aguantan 1 minuto, si aguantan 2 minutos o 3 minutos. Si logran 3 minutos con los labios sellados o la boca cerrada, respirando solo por la nariz, según Patrick McKeown y muchas otras personas. Él siempre dice, si puedes respirar por la nariz 1 minuto, puedes hacerlo toda la vida. Lo que pasa es que simplemente no estás acostumbrado. Quizá requieras de una cirugía, pero puedes practicar el uso de la nariz para tolerar mejor el dióxido de carbono, el cual nos falta al respirar por la boca, pero que resulta vital para un proceso respiratorio normal. Y No hiperventilas, CO2. sí, exacto. Así que uso la cinta bucal en mi examen de esa forma para ver si la gente, si no aguanta ni 1 minuto antes de que trabaje con ellos, tienen que ir a ver a un otorrino. Ahora, como parte de la terapia, recomiendo la cinta en la boca como un ejercicio pasivo. Así que empiezo con, ya sabes, 5 minutos y la gente sube a 10 minutos, 20 minutos, hasta que al final, durante el día, se ponen la cinta en los labios por 1 hora y a la vez pueden estar practicando su postura lingual. Una vez que las personas pueden hacer eso de forma constante por 1 hora durante el día mientras están despiertas, entonces les digo, ya sabes, para algunos pacientes y va a depender de la edad. Entonces me gusta empezar a hacerlo de noche porque si puedes mantener la cinta en tus labios y respirar completamente por la nariz toda la noche, literalmente te puede cambiar la vida. Y esta es una de las herramientas más grandes y útiles que creo que mucha gente con trastornos respiratorios del sueño experimenta. Es que una vez que empiezan a usar la cinta en la noche, ahora se dan cuenta de que duermen mejor, se despiertan sintiéndose más descansados, se traduce en una mejor respiración nasal de día porque tienes un buen periodo de tiempo, de 6 a 9 horas, haciendo eso. Y es muy bueno para tu cuerpo. Y por eso no recomiendo encintar la boca desde el principio, porque me gusta asegurarme de que la gente sea eficiente con la respiración nasal diurna y que ellos ya sabes si tienen que tener autorización del otorrino. Entonces no quiero que solo se pongan cinta en la boca de inmediato. Creo que es importante saber eso. Sí, me encanta la cinta bucal. Es muy útil. Yo la uso en mi consultorio para muchas cosas. Hay muchos pacientes al límite que están. A veces es difícil saber qué hace el ponerse cinta en la noche. O sea, si despiertan con dolor de cabeza, es hipoxia, que tal vez sea un tabique desviado o un estrechamiento de, ya sabes, la permeabilidad nasal comprometida. Pero en general es, o sea, si pudieras, si alguien le digo a los pacientes, si pudieras controlar el pH de tu sangre y el pH de tu sangre de verdad es responsable de gran parte de la salud general, la respuesta inmunológica, el bienestar general, entonces ¿estarías dispuesto a hacerlo? Y dicen sí. Bueno,
Esa es mi forma de empezar a hablarles de la terapia miofuncional. Respirar por la nariz es tan importante por muchísimas razones. Por ejemplo, el microbioma pulmonar prefiere ese aire tibio, humidificado y que sea rico en humedad natural. Podríamos seguir hablando de la importancia de respirar por la nariz, pero volvamos a la miofuncional. Um, no- Respirar por la nariz es importantísimo cuando se trata de la apnea del sueño. Me dice mucho sobre cómo se han desarrollado. Es solo una pequeña pieza en todo este rompecabezas de la apnea del sueño y me ayuda muchísimo como especialista. Yo soy un poco más directo que tú. Les muestro qué hacer, les digo que se tapen la boca esa misma noche al llegar a casa y lo hago hasta con niños. Eres doctor, por eso puedes hacer eso. Yo debo ser más cuidadoso. Y la mayoría de las veces la gente regresa y dice, bueno, eso fue algo diferente, fue realmente asombroso. Y de nuevo, estas son personas. Entonces, encintar la boca funciona bien con la gente que puede respirar por la nariz, pero no sabe cómo. Entonces, fuerzas la situación. Así empieza la conversación. Para la gente que no puede respirar por la nariz es muy obvio, pero uso la cinta bucal como una forma de mantener viva la conversación, con que no puedes taparte la boca. ¿Qué es lo que pasa? Deberías poder hacerlo perfectamente. Si no es así, entonces hablamos de cirugía. Luego están aquellos que sí pueden, pero simplemente no lo hacen. Quizá deban bajar su ritmo cardíaco o frecuencia respiratoria para conseguirlo. Y eso también es información para mí, así que, pero la respiración bucal es real. ¿Cómo nos volvemos así? Veamos. ¿Qué consejos perinatales y prenatales les das a los papás? Es muy difícil porque no siempre sabemos la causa de raíz, pero lo que estamos descubriendo es que lo pensamos al revés. Creíamos que las anginas grandes causaban respirar por la boca. Ahora vemos que esto inicia por un frenillo corto o tensiones craneales y am, dificultades en la lactancia durante el parto. Hay muchas causas posibles. Eso inflama las amígdalas. Exacto, respirar por la boca inflama las amígdalas y las adenoides, lo que hace que respirar por la boca sea pues mucho más probable. Es un ciclo vicioso. La respiración bucal causa la inflamación y la inflamación hace que la respiración bucal sea más probable. Y entonces esto continúa. Y mucho de eso empieza con cosas que pasan cuando nacemos y cuando somos bebés. Así que creo que el frenillo corto, sin duda, te lleva a respirar por la boca. También hay niños con alergias o sensibilidades alimentarias que batallan para respirar desde muy pequeños. Y esa inflamación puede afectar las adenoides y las amígdalas también. Los padres deberían fijarse si sus hijos tienen. Es la tríada de síntomas: frenillo corto, problemas de adenoides e infecciones de oído. Suelen venir juntos. Son los niños que respiran por la boca a los 2 o 5 años. De adultos, su desarrollo facial y respiratorio se afecta, causando apnea del sueño. De eso hablaba al inicio. Es una afirmación que suena muy fuerte, pero es totalmente real. Los niños con problemas miofuncionales serán adultos que sufran de apnea del sueño. Es un asunto verdaderamente grave e importante para todos. Entonces, Todavía tenemos dudas sobre qué fue lo que pasó primero. Ya sabemos qué es lo que debemos buscar y entendemos que hay un problema real ahí, pero nos falta definir las causas exactas con precisión. Sin embargo, vamos avanzando poco a poco en el proceso. el tema del frenillo corto es bastante complejo porque vemos muchísimos casos actualmente. Si te pones a leer libros informativos como Mandíbulas, o sé que el doctor Kevin Boyd habla mucho sobre estos cambios epigenéticos que le están pasando a nuestros cráneos, a nuestras mandíbulas. Parte de la disfunción de los tejidos blandos que vemos hoy es generacional. Han sido estos cambios epigenéticos que han sucedido a lo largo de las últimas desde hace 7 generaciones atrás. Si un padre tiene el frenillo corto, es posible que su hijo lo tenga todavía más marcado, y así sucesivamente por generaciones. Conforme cambian las mandíbulas, también cambia el tejido blando y la línea media. Existen teorías sobre el gen MTHFR y la metilación que ¿Cuánta vitamina B12 consumes? vitamina D, la salud intestinal y más factores. No sé la respuesta, pero vemos varias piezas.
Quizá no haya una sola solución, la verdad. Creo que estamos en este punto donde estamos viendo muchos de estos problemas por muchas razones. Se trata de un campo sumamente complicado y de un área de investigación muy extensa y and, arduo trabajo. Pero para eso estamos aquí. Hablemos del frenillo corto. Primero, déjame decir que hay constancia de que he recomendado que un especialista en frenillo corto esté ahí en el nacimiento de tu hijo. No sé cómo funcionaría eso en la práctica, pero creo que es importante porque ya sabes, ahora los hospitales normalmente buscan frenillos cortos, especialmente los anteriores, que son muy fáciles de detectar a simple vista. Es casi como si trajeras al perro con su correa puesta. Right? Está limitando el movimiento del perro y el perro no está feliz, ¿verdad? Y eso, por supuesto, afectaría a la lactancia y sabemos en qué termina eso. Pero ¿qué pasa con el frenillo corto posterior? Ese seguido pasa desapercibido. Y la razón por la que lo sé es porque a mi nieta se lo pasaron por alto, que ahora tiene 3 años. Por supuesto que se solucionó, pero los primeros días de lactancia, tanto para la mamá como para mi nieta Queen, fueron muy, muy, muy difíciles. Esto puede ir mucho más allá, incluso depresión postparto, dolor intenso en los pezones o mastitis crónica. O sea, es un área de la que no sé mucho, pero la viví y fue por este frenillo corto posterior. Vieron que había un frenillo anterior, se encargaron de eso de inmediato, lo cual es maravilloso. Así que ese frenillo posterior fue algo que descubrimos después. Yo metí mi dedo ahí y simplemente no se sentía bien, pero no sabía que era un frenillo posterior, pero definitivamente no era lo que yo consideraba normal. Entonces, qué opinas de esa recomendación? ¿Cómo logras que se queden ahí durante todo el proceso? Yo preferiría llamarlos justo al momento de necesitarse, pero detectar un frenillo posterior a tiempo resulta vital para el resto de la vida. Creo que sí, sí. Cualquier mamá puede tener apoyo de lactancia, casi como planearlo. O sea, si sabes, bueno, esta es mi fecha de parto, a esto nos enfrentamos, tener a un especialista en lactancia que entienda sobre el frenillo posterior, que entienda su función, porque puede ir en ambas direcciones, puede haber bebés con frenillo posterior que se alimentan bien, están subiendo de peso. Y aunque sea muy obvio para alguien como yo, la mayoría de la gente dice, ah, está bien, no te preocupes, porque están subiendo de peso. Pero bueno, justo a los 3 meses, cuando las hormonas de la mamá empiezan a cambiar y la salida natural de la leche materna empieza a disminuir, ahí es donde ese frenillo posterior puede empezar a notarse de verdad y ser un reto. Entonces, las cosas pueden estar bien si hay mucha leche y el bebé no se esfuerza, ni requiere gran movilidad de lengua o eversión de labios por los frenillos labiales. Es un problema serio. Una vez que llega a la marca de los 3 meses, aquí es donde pueden empezar los problemas. Así que si fuera posible, como dices, tener a alguien ahí desde el parto, desde el día 1, día 2, día 3, para poder revisar eso y así poder tratar la parte funcional antes de que se vuelva un problema, sería lo ideal. Pero creo que la gente tiene que estar consciente de que, y esto no es por hablar mal de los hospitales o de la medicina tradicional, pero no lo revisan. Así que tienes que buscar, ya sabes, puede que no puedas confiar en que el doctor que te está revisando lo del frenillo siquiera sepa qué buscar o que las consultoras de lactancia del hospital sepan en qué fijarse. Así que es mucho trabajo, la verdad. Tienes que buscar a las personas y de verdad tienes que defender tus propios intereses porque por desgracia, y de nuevo, no trato de hablar mal, simplemente así es nuestro sistema. Simplemente no tenemos ese conocimiento en el sistema. No es lo común. Tienes que encontrar a las personas tú misma y no todos tienen acceso. Y ya sabes, ese es un tema totalmente diferente, ¿verdad? Así es. El frenillo corto representa realmente un gran problema de salud. Me gustaría que habláramos un poco sobre tus consultas virtuales por Skype y Zoom enfocadas en este tema específico. Creo que es tal vez, o sea, ¿cómo lo harías? Creo que hay muchas personas allá afuera pensando, sé que no tengo frenillo corto porque no lo veo, pero ¿qué pasa si tengo un frenillo posterior? ¿Cómo sabrías tú en una llamada por Zoom que esa persona tiene un frenillo posterior? Hay formas indirectas de saberlo. Ah, sí, hay un montón. Bueno, esto me va a tomar, me voy a poner como en mi modo de dar una pequeña clase. Ah, dale. Así que yo hablo de los 5 pilares para identificar el frenillo corto. Y no solo buscamos una cosa. Entonces, está la apariencia visual. Buscamos un surco profundo al centro de la lengua o punta de corazón.
Se nota un punto de unión acampanado como la Torre Eiffel en el frenillo. Y hay algunas cosas visuales que puedes notar. La función es otra cosa. Si eres adulto y sientes que no puedes usar la punta de la lengua para tocar la parte de atrás de tus últimos molares, funcionalmente eso no es bueno para limpiarte los dientes. Como en el nivel más básico, para limpiarte los restos de comida de la parte de atrás de los dientes. Claro. Se trata de un problema funcional. La pregunta es, ¿puede la lengua descansar correctamente en el paladar? Eso es lo que estamos evaluando. Debe ser de noche, no solo de día. Quienes tienen frenillo posterior logran sacar mucho la lengua. Muchísimo. Y eso no es indicativo de nada. Entonces, mientras hablabas, yo toqué mis segundos molares. Deberías poder. Sobre los terceros molares, no todos llegan tan atrás, no es necesario. Digo, quién sabe, pero creo que la parte de atrás de los segundos molares deberías poder tocarla y deberías poder mantener tu lengua en el paladar. La parte de atrás de la lengua, que es la parte posterior, ¿se puede levantar la parte de atrás de la lengua? Entonces, está la apariencia visual, la función, y están las compensaciones. ¿A qué costo estás funcionando? O sea, estás usando todos los músculos de tu cuello y tus hombros y como. Así que la gente con frenillo corto a menudo tiene mucho dolor occipital. Sufren de cuello y hombros por usar músculos accesorios para compensar la falta de movilidad lingual. Así que la apariencia, la función, um, compensación, medidas. Así que si estuviera en persona, puedo medir el frenillo, puedo medir tu apertura, puedo medir todas estas cosas de tu lengua. Y así eso nos da una idea. Y luego lo último son los síntomas. Así que a veces las personas no parece que tengan frenillo corto, pero tienen todos los síntomas. Tienen apnea, problemas de la ATM, tienen, todas las cosas que para mí indican el hecho de que probablemente tenga cierto grado de restricción en la lengua. Y por eso tenemos que verlo desde muchos ángulos. Y creo que esa es una respuesta muy larga para tu pregunta. Pero si estoy evaluando a alguien, pasan muchas cosas por mi mente de. Ya sabía casi todo, pero es vital que tú lo digas. La gente ya sabe que puede revisarse sola o estás a solo una llamada. Un terapeuta miofuncional puede ayudar rápidamente a la gente con esto y eso puede explicar muchas cosas. ¿Cómo se estabas mencionando sobre la ATM y esos síntomas? ¿Cómo se liga el bruxismo con, digamos, empecemos con el frenillo lingual y en el mundo miofuncional en general también? Mucha gente pregunta sobre el bruxismo. Mencionabas el cuello y los trapecios. Todo se vincula estrechamente al sueño y la postura. Al no respirar bien, levantas la cabeza o te inclinas para abrir las vías aéreas. El bruxismo también es parte fundamental de esto. ¿Cómo lo conectas? Lo resumo en tres formas. Como dijiste, al no respirar, sueles echar la cabeza hacia adelante. Con el frenillo corto, el espacio bucal se desarrolla de forma más reducida, lo que a su vez achica las vías respiratorias. Esto hace que las personas se inclinen hacia adelante y eso genera una gran cantidad de tensión en la zona cervical. Además, por la noche vemos pacientes que respiran muy mal y que mantienen esa misma postura adelantada a lo largo de todo el día. Su cuerpo adelanta la mandíbula buscando abrir las vías respiratorias. Eso es lo que causa el rechinar. También hay mucho que ahora estamos aprendiendo sobre cómo el cuerpo se mantiene en un tono simpático, en modo de lucha o huida, mientras duermes y por eso aprietas muchísimo los dientes. El frenillo corto coincide con problemas de vías respiratorias, pero también busca la línea frontal profunda. De Thomas Myers. Su libro Vías Anatómicas trata a fondo el tema de las fascias. Con el frenillo corto, las fascias frontales y la línea frontal profunda se tensan de forma considerable. De nuevo, son fascias y músculos tensos, pero también hay músculos compensando constantemente esa poca movilidad lingual. Los problemas de cabeza, de cuello o el rechinar de los dientes responden a fallas respiratorias y a la disfunción muscular que surge con el frenillo corto. Cierto, las fascias ya se consideran un sistema de órganos por su gran importancia. Sure. And, podríamos hablar por horas sobre la liberación miofacial. Ustedes llevan tiempo trabajando en eso,
Concuerdo contigo, yo también solía tener muchos problemas cervicales. Había algunos días cada año en los que me despertaba y no podía voltear y no podía hacer esto, lo que significa que no podía hacer mi trabajo. Así que me tomaba el día libre. Y cuando solucioné mi apnea del sueño leve, 12 interrupciones por hora y las bajé a cero. Mi dolor de cuello desapareció porque todo está relacionado con la postura. Creí que era un riesgo laboral. Hacía mucho pilates, lo cual ayudaba, pero no atacaba la raíz real, mi respiración por las noches y levantar la cabeza de la almohada. Y eso, como dijiste, ese tono simpático. O sea, si te cuesta respirar en la noche, créeme, estás súper nervioso, estás en modo de lucha o huida y no te relajas. Tu cuerpo no puede repararse en la noche. Si estás en tono simpático, el cortisol, la adrenalina, todo eso está fluyendo y tu cuerpo no presta atención a lo que debe hacer en la noche. Sí, hasta he escuchado a gente hablar de dolor en las articulaciones y todo esto, porque si no llegas a esos niveles de sueño profundo, que sé que es tu área de especialidad, no entras en ese estado regenerativo, tienes niveles inflamatorios mucho más altos. Lo que de verdad me interesa es algo de lo que apenas se empieza a hablar, y es la conexión autoinmune con los problemas para respirar al dormir. Apenas escucho que la gente se mete en eso, y creo que tiene que ver con la inflamación y con que nuestro cuerpo no se repara ni regenera en la noche. Así que, además de mucho estrés, un estado simpático todo el tiempo. Así que no sé si has escuchado mucho de eso, pero se me hace muy... Ah, sí, no, he estado leyendo de eso. Es fascinante. También la conexión entre el sueño y el microbioma intestinal, el microbioma oral y la influencia en el microbioma intestinal. O sea, está muy claro. Y sé que para cuando yo ya no esté en este planeta, no lo habremos descifrado todo. Está muy claro que el cuerpo es increíblemente complejo y hermoso y ya sabes, lo es. A pesar de muchos factores epigenéticos que hemos metido en nuestro entorno, lo hace muy, muy bien. Sí, hablemos de epigenética. O sea, es un tema como muy interesante porque creo que muchos pensamos, ah, es solo mi tipo de cara. Yo es que me parezco a mi mamá o a mi papá y todo es genética. Y, sabes, me niego a pensar de esa manera porque en realidad se trata de los genes que tenemos, pero de si los detonamos o no, o si los activamos. Y por desgracia, hay muchas cosas en nuestro entorno que hacen justo eso. Así que, ¿cómo ve eso el mundo miofuncional? Factores epigenéticos como mala calidad del aire, respirar por la boca, no poder amamantar. O sea, hay muchísimos más. Sí, bueno, mencioné dos libros, un libro antes, Jaws, de la doctora Sandra Kahn y el doctor Peter Ehrlich, y ellos hablan mucho de esto. Y también el doctor Kevin Boyd habla de esto igual y ya lo había mencionado antes. Todo esto inició durante la Revolución Industrial. Basta comparar la mandíbula y la respiración de la época preindustrial con la actual. ¿Sabes cuándo fue exactamente la Revolución Industrial? No sé los años, pero es como... Los 1800. Sí, sí, 1900. Así que ha habido muchos cambios desde entonces en un periodo muy corto y podemos ver que mientras más se industrializaba el humano, ya sabes, como en los años 1700, 1800, ese tipo de, allá en esa época cuando la gente consumía más comida procesada al mudarse a ciudades grandes donde hay mucha más contaminación, no pueden respirar tan bien. Ahora bien, esos cambios están sucediendo, algo que el doctor Kevin Boyd menciona, y de lo que, en mi opinión, no se habla tanto, es que en la revolución industrial fue cuando las mujeres pasaron de lo que era la industria artesanal, es decir, trabajar desde casa y poder amamantar a sus bebés, a trabajar en las fábricas, y así es como empezaron a darse los cambios en la lactancia, en la contaminación, en la dieta, y así, muchas de estas cosas, como ya lo he dicho, son una combinación de muchísimos cambios que, sabes, doctores como Weston Price iban y, sabes, se dirigían a estas comunidades tan alejadas donde no tenían absolutamente nada moderno o industrializado y veían que la gente tenía paladares anchos, de verdad, con cero caries. Todos ellos respiraban por la nariz, no tenían en absoluto todos estos problemas modernos. Así que creo que sí, gracias a Dios por eso. Tenemos eso como punto de referencia, porque Tal vez no nos... habríamos dado cuenta, sí, tal vez habríamos pensado que era un cambio evolutivo normal, lo cual no es. A finales de los 1800, cuando empezó la revolución industrial, muchas cosas cambiaron. Nuestra dieta cambió. Perdimos muchos de nuestros ingredientes, nuestra capa superior del suelo. Mark Hyman habla de eso de maravilla en Food Fix, hablando de causas de raíz. Pero no es solo que falten ciertos minerales y sustancias como vitamina K2 y otras vitaminas.
sino también la consistencia de la comida. O sea, la comida de bebé, el puré, pues no. Y sé que a todos les da miedo atragantarse o aspirar comida y todo eso, pero nuestra nietecita mastica muchas cosas crujientes y ricas para masticar alimentos enteros. Exacto. No son solo los nutrientes, es la textura. El esfuerzo al masticar afecta el desarrollo facial. Lo que es súper interesante porque escuché una plática con Paul Urlich, no sé por qué no puedo decir su nombre. Ehrlich y Sandra. Él hablaba de cómo incluso nuestra comida, ¿sabes? Lo que hoy tenemos como un durazno es jugoso y como muy suave y muy dulce ante un durazno de hace 100 años, que era más duro. Modificamos la comida no por genética, sino por pura selección. Tamaño. Color, textura. Exacto. Los tomates han cambiado muchísimo, discusiones sobre la lectina y la cantidad, y o sea, nos hemos modificado genéticamente hasta tener unas vías respiratorias pequeñas y mucho sufrimiento. Ay, sí, lo sé, lo sé. Es increíble ver que no es solo una cosa. Hay mucha, como tanta cosa juntándose que nos trajo hasta hoy. Y sabes, veo todos los demás campos en el resto de la medicina y la salud y pienso, si esto es lo que yo sé sobre mi campo, entonces esto debe aplicar a todas las demás industrias y a cada área de la salud. Sabes, debe haber estas mismas conversaciones ocurriendo sobre diferentes temas en todo el cuerpo, como en distintos grupos pequeños, como tú y yo hablando de esto en el campo dental. Seguro hay otras personas hablando de esto también en otras áreas. Resulta algo abrumador para ambos. Estamos siempre al frente de todo esto y leemos cuánto material sale. La verdad es que somos sumamente ñoños con este tema en particular. Lo vivimos y respiramos. Me refiero a eso. Es abrumador y a veces deprimente. Exacto. Pero ¿qué le dirías a alguien que está escuchando esto, ya sea dentista o paciente, cualquier persona? Digo, seguro están un poco abrumados ahorita con lo que sabes y lo que puedes hacer, lo que puede hacer un terapeuta miofuncional, ¿qué par de frases dirías para darles más esperanza? De que sí hay esperanza y que el cambio es posible, que las mejoras son posibles. Ya. Estar bien informado es la clave. Si eres consciente de esto, puedes tomar medidas para mejorar. Sin esa conciencia, ahí es donde está el verdadero detalle. That's when es cuando podemos sentir que no hay esperanza. Ya que nos damos cuenta de que hay un problema, lo podemos cambiar. Así que creo que si puedes buscar dentistas que sepan de esto y trabajas con ellos, eso ayudará a que crezca el conocimiento sobre el tema en general, porque cuando los pacientes busquen dentistas que entiendan estos temas, ya sabes, como este enfoque más integral y global de las causas de raíz y todo, Exacto. yo creo que todo se trata de la conciencia. Si el paciente está consciente, si el doctor también lo está y si el público en general toma más conciencia, entonces poco a poco podemos empezar a cambiar las cosas. Sí, la conciencia es lo primero. Y yo solo agregaría que veo a muchos pacientes frustrados y tan abrumados que simplemente no actúan. Les digo, ya sea en línea o en persona, que ellos ya poseen el conocimiento necesario. Si no fuera así, no estaríamos aquí. El Internet democratiza la salud, pero tiene el lado malo de ofrecer muchísima información y lamentablemente no toda es correcta. ¿Qué haces con toda esa información? Y les digo, ahora sabes que tienes que hacer algo, ya te abrieron los ojos. Y lo importante es que sabes que la persona, el profesional de la salud que te atiende, si no sabe, pues sabes que debes cambiar. En general, si te sientes abrumado, pero quieres hacer algo al respecto, busca a un profesional que te ayude. Simplemente confía en esa persona. Al menos ahora pudiste elegir mejor gracias a tu conocimiento previo ante tanta información disponible. Estar bien informado es algo bueno, pero ahora solo debes dejar el resto en manos expertas. Busca un experto. En mi área hay muchísimas cosas que uno mismo puede hacer. Por ejemplo, puedes practicar la postura lingual y respirar por la nariz tú solo. Ahora bien, si ocupas ayuda profesional, búscala sin dudarlo. Pero lograr que tanto tú como tus hijos respiren por la nariz es un gran primer paso. Hay muchas opciones como usar la cinta bucal. El hecho de empoderarse ayuda muchísimo para que uno no se sienta tan abrumado por todo este proceso. ¿Verdad?
Llevamos más de una hora. Hay que cerrar. No quiero extenderme más, aunque podríamos y volveremos a hacerlo. Solo quiero decir that yo no sería este tipo de dentista sin haber contado con alguien como tú, Sara, y mi relación de trabajo contigo. Y creo que digo esto porque ¿cómo pensaría que los dentistas necesitan tener a una mentora como tú? Porque nosotros no lo tuvimos. Y aquí seguimos igual. Empecemos por explicar cómo pueden encontrarte los pacientes para que logremos conectarlos contigo. ¿De qué manera colaboran un dentista y un terapeuta miofuncional hoy en día? ¿Y de qué forma se puede hallar al profesional indicado? Sé que hay muchos dentistas buscando opciones justo ahora mismo. ¿Cómo le harían para eso? ¿Y qué deberían de buscar? Esa es realmente una gran pregunta. En mi programa llamado Mio Mentor, me dedico a capacitar a higienistas dentales en toda esta área específica. Cuento con una enorme base de datos de higienistas dentales y también de dentistas que han pasado por mi programa de capacitación. Así que si alguien desea contactarme para que los ponga en contacto con alguno de mis estudiantes, con muchísimo gusto los ayudaré. Pero también existen muchas otras organizaciones de capacitación, como la IEOME, la AOMT y algunas otras más que están disponibles. En sus sitios web hallarán terapeutas miofuncionales. Y además, mi gran pasión, que ya te había dicho antes, es conectar a las personas. Así que ahora que tengo una comunidad tan increíble de profesionales con la misma visión, me encanta buscar a la gente y emparejarlos juntos. Así que me encanta conectar al dentista con el higienista y luego ayudarles a iniciar grupos de estudio, a crear más conciencia en sus comunidades. Sabes, hay muchos pacientes que necesitan esto. No puedo ver a todos. Quiero que las comunidades inicien a desarrollar su propio generar un saber local que realmente ayude a sus pacientes. Al final es como un efecto dominó positivo. ¿Eres una casamentera miofuncional? Sí, tengo el programa Matchmaker. Ya veo. ¿Y qué pasa con los pacientes? ¿Acaso ellos deben hablar primero con su propio dentista? Si su dentista dice que no conoce a nadie, o sea, ¿pueden contactarte? ¿Pueden? Por favor, escribirme porque como dije, puedo juntarte con el dentista, puedo juntarte con el higienista. Tengo un súper equipo de terapeutas miofuncionales. Debería mandarles un saludo a Megan Van Noy, Tamara Lindley, Kimi Nishimoto, Nanette Tesoros y absolutamente todas ellas ven pacientes. Si deciden contactarme a mí, es muy probable que terminen trabajando con alguna de mis terapeutas capacitadas. Ellas son expertas sumamente apasionadas que se dedican a difundir todo este valioso conocimiento médico dentro de sus propias comunidades locales. Y sabes si ahora estás escuchando como paciente, y solo te quiero decir, ojalá que después de esta hora ya hayas captado la idea, pero sabes, al escuchar todos esos nombres, uno de esos nombres podría ser de tus profesionales de salud más importantes para tus hijos, para ti mismo. Así de importante es, así que ¿cómo se puede? Tu página web es increíble, debo decirlo. Faciology. Sí, Les recomiendo mucho que vayan al sitio web de Sara. Ahí encontrarán muchísima información útil y diversas entrevistas. Además, ella colabora estrechamente con el Dr. Zaghi en el prestigiado Instituto Braid de la ULA, quien es un gran experto en el tema del frenillo lingual. ¿Verdad? ¿Es correcto? Instituto Braid. Y bueno, eso emociona mucho y creo que es maravilloso lo que has estado haciendo y creo que es algo que la verdad es sumamente valioso. Healthcare, un proceso que tal vez se subestima, pero cada vez menos y en gran parte por lo que has hecho. Así que quiero agradecerte por eso y solo quiero decir que sin duda volveremos a platicar. sí, hay que repetirlo. Genial y gracias. Habrá muchísimas preguntas y repito, cualquier novedad de la que te enteres en el mundo miofuncional, avísame de inmediato porque esa información tiene que salir. Así que de nuevo, gracias Sara por dedicar mucho de tu valioso tiempo y que disfrutes tu nueva alianza con el Instituto Braid. Nos vemos pronto. Gracias de nuevo. Gracias a ti. Cuídate mucho. Tú también.